Bueno, buenas noches, Antonio. Buenas noches, gracias otra vez por estar, buenas noches por estar conmigo, quiero decir, porque ya hemos tenido pequeños debates tú y yo. Te presento, eres Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Antonio, para mí es un placer, para el grupo GIMPAS es un placer estar en contacto contigo, con la agencia. Quiero que le cuentes a todos los seguidores de GIMPAS también, pues, quiénes sois y cómo trabajáis y, en fin. Por supuesto, mi queridísimo amigo Ángel Moreno, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por seguir coadyuvando para develar el misterio, que es algo que siempre he tratado de conformar con varias alianzas y varios amigos que tengo del misterio a nivel mundial. Uno de ellos eres tú y tu equipo, y pues bueno, evidentemente te voy a hablar un poquito de la historia de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que data aproximadamente desde 1994. Nosotros fundamos la agencia, en este caso la fundé yo, con la finalidad de buscar, identificar, clasificar y evidenciar fenómenos paranormales. Ya había un antecedente de otro organismo. No quiero ahondar en que somos los pioneros, pero sí los pioneros de investigación en México formal. Siempre surgían nombres, surgían adeptos personales, ¿no? De el doctor tal, el investigador tal, un nombre nada más solo, cosas así. Nunca se había tenido un organismo, una institución que se dedicara a esto. Y yo recuerdo justamente el antecedente pionero de la investigación psíquica, es un héroe nacional, déjame decirte, que más allá de todo el contexto político y de todo el contexto de historia que marcó la historia de México en el mundo y propiamente en el país, fue Francisco Ignacio Madero, que es revolucionario, el padre de la revolución, de la primera revolución. Y pues bueno, un sinfín de connotaciones propias de un político, pero Madero era espiritista. Madero tenía muy arraigada la creencia del espiritismo, la abocaba, e incluso se cuenta que Francisco I. Madero también involucraba parte de estas disciplinas del espiritismo hacia su gobierno. O sea, intrínsecamente estaba ligado con la disciplina y la doctrina del espiritismo por influencia de Allan Kardec, que justamente fue casi contemporáneo, ¿no?, de Francisco I. Madero, ¿no? Entonces, él hacía sesiones espiritistas, él hacía escritura automática, de hecho, y fundó la primera sociedad, porque en aquel entonces algunos institutos o organismos ya también se han hecho de la propiedad de la sociedad, ¿no? Porque antes eran eso, sociedades. Y fundó la Sociedad de Investigación Psíquica de Coahuila, ¿no? Sociedad Mexicana de Investigación Psíquica de Coahuila. Y de ahí deviene, nosotros, bueno, en mi caso, en un tema muy particular, pues además de ser de estas ideologías izquierdistas, amigo, soy reacio izquierda, revolucionario pues bueno, también humanista. Evidentemente me identifico mucho con ese personaje, además de que ese personaje, pues bueno, investigó la ciencia psíquica, ¿no? Lo que es el espiritismo, sabía lo del contacto de los vivos con los muertos, y pues bueno, es un baluarte para nosotros. A raíz de esa inspiración, en el 94 fundó la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y de ahí en adelante estamos en función hasta la fecha. Entonces es muy interesante todo lo que cuentas, es verdad, y aparte tenéis un gran seguimiento, ¿verdad? Porque tenéis mucha gente que sigue vuestro trabajo. Actualmente tú estáis haciendo lo que hacéis es un programa de radio, televisión, estáis con un seguimiento muy alto, ¿no? De personas que siguen el misterio allí en México, ¿no? En este caso. Sí, fíjate, Ángel, que hemos tenido la fortuna, en un momento dado, cuando la fundé la agencia, y luego como a los 2 años, casi 3,
fundé el Centro Nacional de Paraciencias, que es otro organismo que está relacionado intrínsecamente con la agencia porque unos son los investigadores, los de campo, los que vamos, investigamos, videograbamos, tratamos de sustentar. Y el Centro Nacional de Paraciencias está conformado por especialistas en cada área. O sea, yo me vi en la necesidad no solamente de ofertar una investigación, sino también tener un aval, ¿no? El aval no está ligado totalmente a los creyentes y eso es algo que desafortunadamente se ha tergiversado con el paso del tiempo y de la historia, que muchas veces los científicos paranormales, como así denomino, creen que somos creyentes de todo, ¿no? Abocamos al escepticismo como tal, pero no estamos en el efecto reacio y totalmente cerrado, ¿no? Sino más bien somos más abiertos que un escéptico, pero sin embargo abocamos muchas metodologías, ¿no? Entonces, creo el Centro Nacional de Paraciencias y a raíz del Centro Nacional de Paraciencias, nosotros dijimos, tenemos que difundir esto porque al cabo de 3 años después de su fundación de la agencia, pues empezamos a abocar investigaciones más concentradas, ¿no? No era como el ámbito propiamente hobby, ¿no? Como una afición, sino también abocamos tecnicismos, abocamos teorías establecidas te hablo desde 1800, finales de 1800 para acá, de alguna manera pues abocábamos toda esa enseñanza y a su vez bueno, nos preparábamos cada vez más, ¿no? En mi caso me preparé no solamente en el ámbito psicológico, sino también, y no propiamente en que me vaya preparado por mi mente, sino estudié psicología, posterior a la psicología me metí a la parapsicología y luego estudié ocultismo. Entonces, de alguna manera esto fundamentó todas las teorías, al final del día se trata de tener un fundamento académico también, un brevario cultural amplio y a su vez también involucrar a estos especialistas en cada área. Hablo especialistas en fotografía, especialistas en físicos, químicos, o sea, todo el involucramiento metodológico científico está englobado en el Centro Nacional de Paraciencias. Algunos tienen la virtud de ofertar el nombre, de decir yo suscribo tal evidencia porque yo la analicé. Otros cuantos también se reservan ese derecho y pues, muy respetable porque de repente la comunidad científica es un poco beligerante y así señaladora. Entonces, también se entiende y se entiende en el raciocinio de un país en el cual, pues bueno, o todo es bueno o todo es malo, ¿no? Entonces, ese es en el tenor. En el 2004, hasta el 2004, fíjate, 10 años después, empezamos a hacerlo público. O sea, las investigaciones empezamos a ofertarlas al público y justamente después de casi unos años antes de la creación del Internet. O sea, todo era, déjame decirte algo, todo era por medio incluso de correo, servicio postal. La integración de la agencia, de hecho, en la SPR casi muchos no conocen este organismo, también es uno de los organismos fundadores en el mundo de la investigación, que es la Society Psychiatric for Research en Inglaterra. Y te inscribes no como no es una agencia, un organismo como un grupo de afición, sino más bien tú inscribes el organismo, tú mandas ciertas tesis acerca de lo que tú desarrollas como investigación. Ellos analizan todo, te cuestionan todo y pues bueno, un sinfín. Cuando yo lo veo desde este punto de vista, Ángel, para mí ya no estaba en mi línea de trabajo como un método de afición. Para mí ya era un trabajo, para mí ya era parte de una profesión porque estaba vinculada con el ámbito profesional académico y como también los desafíos de la propia carrera, psicología, pues te daban los embates, ¿no? Y te acercabas a estos reacios debates con la comunidad científica, ¿no? Entonces, evidentemente, defender la postura para algunos científicos es ser creyente, no, es la postura de lo que investigas, de lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, pues toda esa carrera, todo ese ámbito, llegó un momento en que
me cansé de las gacetas, porque digo, había gacetas de universidad que podíamos escribir. Por ejemplo, una en particular de la que yo recuerdo es un estudio y un tratado del psique humano, ¿no? De cómo el ser humano tiene esta capacidad sensorial desde que nace, y todos los seres humanos, y cómo la vamos perdiendo, la vamos desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, me cansé de algunas gacetas, voy a recuperar algunas gacetas algún día, porque pues bueno, en ese momento tú escribías tu reporte, tu tesis, por así decirlo, es una especie de tesis, retomaban alguno como una especie de reportaje, por así decirlo, en un periódico. La Gaceta Universitaria, todo el mundo la conoce, es un periódico interno de las universidades, y hay quien te lee y hay quien no, ¿no? Pero resultó algo muy retroalimentativo porque muchos leían ese apartado, ¿no? Entonces empecé ahí a meter un poquito la piedra en el zapato de algunos rectores de universidades y gente, bueno, parte de este trabajo. Cuando yo termino de hartarme de las gacetas, Ángel, dije, pues vamos a hacerlo público. Empezamos con internet. Entonces, en aquel entonces, imagínate, hacerte de una página web era tan difícil como hacerte hoy de un teléfono satelital, ¿no? Por así decirlo. En una millennial que es eso, tan difícil, tan caro, tan todo, ¿no? Entonces, pues bueno, se crearon blogs. Uno de los primeros blogs que se crearon, pues fueron también del ámbito paranormal. Y la velocidad para quien nos está escuchando era de 54 kilobytes. Imagínense. Y era este sonido del grillito que decíamos, del modem. Sí. Sí, sí. Horrible, y se conectaba como en 10 minutos y bien te iba. Si mal te iba, tenías ahí una hora y no se conectaba hasta que alcanzaba una especie de enganche para la web. Y luego, cállate que carguen las páginas. No, 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 es un rollo. Fue un rollo, fue difícil, fue agotador. Y en eso empezaron a salir programas del tema aquí en México, programas de televisión. Sí, De los... eso te quería preguntar, eso. ¿Cómo vives cómo se vive el misterio ahí en México? Hay no sé si un poco como aquí en España, hay grupos que se dedican a la investigación, como puede haber aquí en España, grupos amateur que se dedican un poco a la investigación, a recorrer lugares, o pasan, bueno, entiendo que os van pasando información, o también estaréis vinculados un poco a la mayoría de estos grupos ahí en México. Fíjate que nosotros como comenzamos fue en el 2004, cuando nos arraigamos justamente en los campus de una universidad muy conocida aquí en México, la Universidad del Valle de México, la UVM, para quien nos escuche en México, y empezamos a crear un programa. Ya había un programa de unos estudiantes que les gustaba el tema, nos invitan, y de los programas que nosotros teníamos en el campus, específicamente de donde estudiaban ellos, se abrió a la transmisión a nivel, todos los campus a nivel nacional. Entonces, empezamos a probar el nivel nacional desde ahí. En ese momento, Ángel, no había grupos, no había asociaciones, no había nada de eso. Habían personajes individuales, uno de ellos muy conocido aquí en México es Juan Chía, otro de ellos es Héctor Chavarría. Héctor Chavarría, de hecho, los encontronazos con Héctor Chavarría ya después los probamos en televisión abierta, pero bueno, él es un escéptico y él pertenece a la Sociedad Mexicana de Investigación Escéptica. Entonces, imagínate. Cuando nosotros damos a conocer a nivel público y cómo llegamos a televisión, prácticamente a tocar la puerta. O sea, nosotros no nos llamaron, no fue como, ok, ustedes están haciendo un buen trabajo de comunicación, vénganse por acá. No. En una de esos cambiazos de televisión, cuando todavía veíamos televisión con el control, llegué a ver un programa de debate, una mesa de debate, de discusión acerca del fenómeno paranormal, ¿no? Entonces, ahí es cuando conoces a personajes específicos, ¿no? Nombres, ¿no? Nombre tal, nombre cual. Y pues toqué la puerta, les hice un llamado a
a la producción y les dije, somos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. No se había tenido nada, no existía ningún organismo más que el nuestro. Nosotros sabíamos que existíamos 10 años atrás, pero pues porque era totalmente interno, ¿no? Y la única fortuna que teníamos era compartir con SPR y con algunos otros organismos de Estados Unidos y de España de la existencia de nuestro organismo, ¿no? Pero de ahí en fuera, nada más. Así sí, es. No, aquí en España sí que es verdad que yo no te puedo decir tiempo atrás, pero sí que es verdad que hay muchísimos grupos, aquí hay muchísima gente que sigue el misterio, la investigación de fenómenos paranormales. También se ha unido un poco, hemos comentado en alguna entrevista tú y yo, el que es el tema Urbex, que también la gente le da ahora por visitar lugares también, ¿no? Y bueno, aprovechar para llevar alguna grabadora y alguna cosita más, ¿no? Pero así a nivel profesional, a nivel de hobby profesional, entre comillas, por decir así, sí que es verdad que tenemos bastante números de grupos a nivel de toda España. Y bueno, lo que te comento, hay asociaciones parapsicológicas aquí en España, como está el SEIP, como está el TCI, que son asociaciones donde un poco vamos a acabar todos, ¿no? Estamos todos vinculados de alguna manera y pues es una manera de trabajar el fenómeno paranormal aquí a nivel general de todo el país, ¿no? Entonces, yo quería comentarte, vamos a meternos ya más en materia, ¿no? Cuéntanos un poco, no sé, el tema este ¿desde cuándo te viene a ti todo el tema del fenómeno paranormal? ¿Desde cuándo tú empiezas a sentir todo esto como algo tuyo? Cuéntanos un poco así en general. Claro que sí, Ángel. Pues mira, más allá de otra cosa, más que por una afición, fue por una aflicción. Desde los 4 años de edad, yo estaba consciente de tener una percepción, pero no comprendía esa percepción. Entonces, a mí me sucedían cosas. No soy el clásico caso de que yo tuve una experiencia. No, no, no. Era un caso dramático, era un caso fuerte, al grado de tener una ayuda psicológica en esa etapa de mi niñez. Y prácticamente, pues, incluso yo creo que de ahí nace la fascinación por estos fenómenos, fíjense, o sea, de alguna manera el terror me orilló a buscarlo de una manera objetiva. ¿Por qué? Porque quien me ayudó hasta cierto punto a superar ese miedo fue un psicólogo. Entonces, mi rama literal de inspiración fue un encuentro directo con estas entidades donde me aterraban, me causaban miedo, y luego la posible ayuda a nivel psicológico. Entonces, los dos embates de experiencia para mí me forjaron en un abrir y cerrar de ojos de entusiasta y a su vez temeroso, pero viene a tratar de conocer el porqué de las cosas. Entonces, de ahí fue prácticamente desde los 4 años de edad. A los 6 años de edad, mi padre, recuerdo que me compró un libro de fantasmas, la Enciclopedia de los Fantasmas de Daniel Cohen, muy buena. Y de ahí me aterraba, yo seguía durmiendo con la luz prendida, cosas así, ¿no? Yo no entendía muchas cosas en ese tiempo, aún a pesar que yo tuviese lectura, ¿no? Tenía lectura documental en el caso de la Enciclopedia de los Fantasmas y otros libros más que marcaron prácticamente mi directriz, ¿no? Pero ya cuando tuve un poco más de uso de razón y que de alguna manera me empecé a clavar, prácticamente como decimos en México, a concentrarme en el tema, fue a partir de la secundaria que empiezo yo a tener esa búsqueda, esa noción de búsqueda, porque al final del día yo supero lo del encontronazo con algo sobrenatural por el simple hecho que mis padres se cambiaron de casa, punto. Que si hubiese vivido ahí todavía, pues todavía estuviese viviendo eso, porque justo cuando yo entendí que todo estaba ligado a la psique de los seres humanos, todo está totalmente ligado a la percepción de cada quien. Y de alguna manera es como se transmuta o es como se puede comprender y entender, ¿no? Y por ende, la ayuda psicológica y hacerme amigo de un psicólogo fue también la opción que también enteramente por su parte fue el estudio de la psicología. O sea, él fue una influencia muy grande
entender el raciocinio humano, ¿no? Entonces, pues todo lo hilé y empecé a estudiar más, ¿no? Por mi cuenta, cuando seguía yo cursando aquí la secundaria, la preparatoria, empecé a seguirme preparando a nivel bibliográfico. Por eso yo les digo a todos nuestros escuchas y a todo el público que nos sigue que no hay mejor manera de tener una instrucción en casa que un buen libro, ¿no? Correcto. Entonces, y un libro escrito, un libro de pasta. Y grandes autores para mí me marcaron, ¿no? Muchísimos autores. Ahí empecé yo a entender también las experiencias que yo no conocía o desconocía de, por ejemplo, Francisco y Madero. Empecé a meterme un poco más de lleno y cuando ya, fíjate, a los 16 años me pienso, o sea, yo mismo dije, voy a fundar la agencia, justamente fue después del fallecimiento de mi padre. Me marca este hecho, evidentemente la pérdida de uno de mis padres, pero me marca de tal manera porque mi padre fue el que prácticamente fue el testigo y el alcahuete, como decimos en México, ¿no? El que decía, pues estudia esto, te voy a comprar este libro, te voy a comprar este libro. Y años después, pues bueno, ya cuando desafortunadamente lo pierdo, yo fundo la agencia porque yo quiero tener una comunicación directa con él. Esa fue la base directa. Además de todas las experiencias, ¿no? Ya cuando tenía yo 13 años, yo ya comprendía un poco más el concepto del psique humano, ¿no? El concepto del por qué hay una percepción, por qué existe un receptor, por qué sí existe un emisor espiritual y cosas así. Entonces, cuando fallece, digo, quiero comunicar con él, ¿no? Entonces, fundo la agencia. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos un poco más o menos una similitud también en los casos, ¿no? Yo me acuerdo, yo también lo pongo y creo que lo comentamos en la entrevista que he tenido suerte de grabar contigo para ir para México, para el canal de Univisión, para el podcast que tienes tú en el programa de radio. También creo que lo comentamos. A mí me pasó también muy parecido a ti, ¿no? Tú creo que eran con 4 años, yo era con unos 6, pues también empezó todo esto. Yo también sentía cosas. Sí que es verdad que por la noche yo tenía mis sensaciones, tenía también como que tenía sensaciones de que había alguien conmigo en la habitación. No sé, es algo muy, muy curioso, ¿verdad? Me reflejo mucho lo que estás comentando tú porque es que mi caso es muy parecido. A raíz de ahí yo ya empiezo a leer revistas como entonces en España había revistas como Satanismo y Brujería, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía incluso lo que es la tabla Ouija en casa, pero no era una tabla Ouija, sino era un para mí era como si fuera un símbolo, ¿no? Que era de todo lo que yo estaba ya sintiendo como el mecanismo para poder tener ese contacto, ¿no? Evidentemente ahora hablaremos de eso, pero sí que es verdad que yo la tenía como eso, como un símbolo allí, ¿no? Pero sí que a raíz de esto, de unos 6, 7 años, yo ya empecé a sentir y empecé a leer. Incluso yo recuerdo que mis padres también me decían, ¿cómo lees estas cosas? ¿Cómo tal? Vale, pero yo no lo entendía, pero sabía que me llamaba este mundo a la hora de informarme, de entrar en él, ¿no? O sea, es algo bueno, que es como en tu caso y el mío, es algo que desde pequeño ya nos llama, ¿no? Nos llama este tema, ¿no? Entonces, claro, lo llevamos, no es algo que hoy en día decimos, bueno, venga, lo vamos a poner a investigar lugares, ¿no? O sea, nosotros ya venimos desde muy pequeños teniendo unas sensaciones y, bueno, que nos lleva a engancharnos a todo esto y a día de hoy donde estamos, ¿no? A raíz de todo esto que te comento, ¿no? El tema de la Ouija, no sé, ya vamos a entrar más en profundidad en temas de casos. Ahora me contarás también casos tuyos allí en México, hayas realmente casos importantes que hayas trabajado. Sé que trabajáis mucho, pero bueno, para que nos cuentes algún caso así concreto. Claro. El tema Ouija, ¿a ti qué opinión te da? Para mí es fascinante. Yo me declaro literalmente, no adorador, porque luego de repente se nos van a aventar muchos encima, ¿no? Pero sí, para mí es uno de los instrumentales de contacto con el más allá más efectivos, más directos y más entendibles, ¿no? Es más fácil la comunicación por un tablero Ouija que por cualquier otra metodología de comunicación, digo, pasando por un montón de metodologías, ¿no? TCI, péndulo, momentum, bueno, un sinfín de instrumentación. Para mí el tablero Ouija es el más efectivo y aún a pesar de que yo creo que en los tiempos nos tocó
Ángel, que había una ola de información acerca del tablero Ouija, y luego no ayudaba mucho el cine, luego también, bueno, que sigue siendo este cliché, ¿no? De que la tabla está ligada con los demonios y que son portales y bla, bla, una sarta de sandeces que yo sí decía, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿No? Bueno, pero justamente es eso, no puedes, yo en ese tenor yo decía, pues bueno, también no los culpo porque pues es la información que tienen a la mano, ¿no? Claro. Sí que es verdad, pero ¿tú crees que debe venderse como un juego la Ouija? No, pues, propiamente no es un juego, y eso lo hemos dicho N cantidad de veces. No es un juego, es un elemento de comunicación y es un elemento subversivo de comunicación. O sea, también tienen que entender las personas que juegan mucho tu psique, juegan mucho también la mente en el sentido de que puede que estés preparado y no, puede que estés incluso predispuesto y no. Entonces tiene mucho que ver eso y tiene mucho que ver también en la iniciación del tablero y cómo cierras. Por ejemplo, yo cuando estudié ocultismo me enseñaron la instrumentación y me enseñaron no solamente, por ejemplo, en una Ouija no me enseñaron el tablero que se conoce como tal, ¿no? A nivel comercial. Me enseñaron cómo inicia el contacto por medio de instrumentación desde los fenicios. Y de ahí empieza a tropicalizar según la cultura y según el lugar. Pero evidentemente conocemos la Ouija en este tiempo, estamos hablando del siglo XX, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Siglo XIX, e incluso me atrevo a decir siglo XVIII, porque al final del siglo XVIII empieza el boom del espiritismo y en el siglo XVIII finales es utilizada el tablero Ouija de una forma como nunca. O sea, era un tablero Ouija con una sesión espiritista combinada con estos grandes conos que en el espiritismo convencional se usan para transmitir sonidos de los espíritus y cosas así, que había mucho más elemento, que había muchísimo más técnica, muchísimo más todo. Y había un método de comprobación incluso. O sea, no ellos hacían sesiones como ahorita se conoce, como lo ha escrito, bueno, lo escribió en aquellos entonces Jorge Houdini, que también fue un buscador de fraudes y cosas así. Ni tampoco el espiritismo se puede denigrar por las hermanas Fox ni por toda la gente que pasó por esa etapa, que hoy por hoy podemos hablar acerca de estos grupos, justamente. Una cosa es el grupo hobby, el grupo que se integra con varios aspirantes audaces, valientes, capaces de poder realizar una investigación o lo que ellos creen que es una investigación. Y otro es conformar un grupo de especialistas y profesionales para hacer una investigación paranormal. Entonces, como todo, yo creo que en la época del siglo XVIII, finales, pues también hubo estos pseudo investigadores, pseudo espiritistas, como también hubo los espiritistas de academia, ¿no? Aquellos, de hecho, no voy tan lejos, hay nombres especiales y nombres que han marcado parte de la investigación psíquica en el mundo. No solamente estoy hablando de Alan Kardec, hablo de Freud, hablo de Tomás Alva Edison, por ejemplo, ¿no? Muchos creen que Alva Edison únicamente, por ahí dicen que se robó con Tesla la fórmula de la bombilla, pero bueno, es una controversia que entre inventores ya sabrán. Pero si algo tiene Alva Edison y empieza a congeniar con otros inventores científicos, es la búsqueda del contacto con el más allá, ¿no? O sea, al final del día son precursores de... Sí, sí, aprovechando, haciendo hincapié en eso que comentas, ¿no? En el más allá. ¿Por qué crees que tiene tanto atractivo para las personas? ¿Qué tenemos dentro que nos atrae tanto el mundo, lo que son los fenómenos paranormales, el misterio en general? Porque es verdad que nosotros nos dedicamos a esto, pero sí cuando la gente nos pregunta, a pesar de que esa persona tiene miedo por estas situaciones o tiene miedo a lo que no ve, ¿no? A lo que no es comprensible, ¿no? ¿Por qué crees que atrae tanto al ser humano todo esto? ¿Cuál es tu Pues opinión? yo creo, yo creo, Ángel, que es la fascinación a lo desconocido. Eso es algo que está totalmente ligado desde que el hombre es hombre.
o es algo que el hombre reconoce interiormente cuando hablamos de estos temas? ¿Es algo que reconoce el hombre como incrustado interiormente ya que se activa y tenemos esa cosa ahí dentro todos? Lo que pasa es que igual el activarse, la percepción, puede activarse en un niño de 3 años, como se puede activar en un bebé de meses, como se puede activar en un adulto o en un joven, ¿no? Dependiendo el tipo de catarsis o catalizador, más bien, perdón, la expresión es catalizador, que lo provoca, ¿no? Por ejemplo, yo ahí sí remitiría más a que el ser humano tiene que tener sí o sí alguna creencia en algo. Eso es parte de la idiosincrasia del ser humano, como ser vivo como tal. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes estudiosos acerca de la antropología, como el hombre, cuando está evolucionando, incluso hacía rituales funerarios, veneraba a Sí, sus muertos, todo lo que él no estaba en sus manos lo idealizaba, porque al final del día era algo superior a él. En ese entonces, pues no se conocía deidades, no había un nombre, no había una religión, había simplemente la naturaleza pura y llana, que, bueno, algunos hablan acerca de esta controversia de cómo el hombre conoció el fuego, ¿no? De un rayo y se hizo el fuego y de ahí se conoció. Bueno, realmente para esos seres humanos, imagínense, todos los que nos están escuchando, cómo dimensionarían ese fuego creado que no lo conocieran. Ejemplo que ahorita estamos viendo con avistamientos del fenómeno OVNI, con sí. imágenes incluso extrañas en el cielo. Son cosas que desconocemos, que de alguna manera idealizamos. Ese es un claro ejemplo de cómo es una especie de ejercicio humano de la idiosincrasia y del por qué nos fascina. Tal vez para los científicos es bueno, es basura espacial y está regresando a la Tierra. Tal vez para otra perspectiva es, ok, si hay un visitante de otro planeta que está visitando. O para los más poéticos, filosóficos, somos nosotros evolucionados y regresamos a verlos, ¿no? O sea, Correcto, correcto. es un claro ejemplo del por qué nos fascina. A final del día, incluso hasta el científico que dice es basura espacial quiere investigar que realmente sea basura espacial, ¿no? Bueno, por suerte, perdón que te interrumpa, por suerte la ciencia quizá a día de hoy ya va, el abanico va siendo un poco más grande, ¿no? Y ya es lo que tú hablabas antes, ¿no? El tema de los científicos ya no se cierran tanto en banda y abren un poquito más el prisma, porque verdaderamente hay cosas que son imposibles de explicar. Yo creo que ni la ciencia, ¿no? Son evidentes, Ángel, o sea, el poder del psique es evidente y no solamente lo sabe el hombre, no solamente lo saben los científicos, sino incluso los gobiernos no ocuparían psíquicos para algunas cosas gubernamentales, armamentistas, o sea, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, yo No, les no, hablo no, no, no. de Correcto, correcto. Y eso creo que lo comentábamos en la otra entrevista. Acuérdate que yo a la hora de la investigación, a la hora de ir a una investigación, que me comentabas tú eso, ¿no? O ¿qué opinas tú de las personas más psíquicas o más sensitivas en estos lugares cuando vamos a investigar, ¿no? Eh, no sé, quizá abre mucho más campo, todo interiormente, energéticamente se abre mucho más campo para que esos fenómenos se den, ¿no? Sí, por supuesto, Ángel. De hecho, tendríamos que estar en esa posición porque de repente vamos a ponerlo así, hay grados de psique, ¿no? Abierto, no abierto, hay grados de desarrollo. Un Correcto. psique desarrollado en una persona, en nuestro estudio, con base a nuestros casos, estamos hablando de un psique, pues en una media de una persona que ve, escucha y huele también, Sí, sí, olfativo, sí, 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 sí. sensitivo y ya, como una persona avanzada que no solo ve, no solo escucha, no solo huele, no solo siente, sino también interactúa, ¿no? Uh-huh. Como una persona avanzada en un grado todavía más alto, que esa persona no solamente nos ve a nosotros como seres humanos que coexistimos, sino también ve ese universo paralelo, perdón. Entonces, de Correcto. alguna manera, es diferente y la percepción de cada uno es totalmente individual. Yo de repente les decía a las personas, no puedes enjuiciar a una persona que te platique de un extraño fenómeno que vio, porque solo él lo sabe, son sus zapatos.
cómo lo correcto. percibes, pues es muy distinto que te lo platiquen a que lo vivas, ¿no? Exacto, exactamente. Ujú. Totalmente, totalmente cierto, es así. En mi caso yo siempre he tenido esta opinión, ¿eh? O sea, yo pienso que los equipos están para registrar estos momentos, pero sí que es verdad que, como en todo, al fin y al cabo somos energía y es verdad que es lo que más potencia un contacto, una interacción con alguna entidad. Somos las personas, somos los seres humanos que somos energía pura y dura, ¿no? Claro. Entonces, mm, cuéntanos, Antonio, alguna de tus investigaciones, alguna que verdaderamente te haya complicado, que ha sido una investigación importante. Pues yo creo que, bueno, yo te diría que todas, desde mi más pura visión científico paranormal e insisto, científico paranormal y a las pruebas me remito, ¿no? Digo, ejemplo, lo que te ponía de debatir contra un personaje como Héctor Chavarría, 2 veces Premio Nacional de Periodismo, un tipo bien preparado, un tipo que es un doctor prácticamente, erudito de muchísimas cosas, y ponerte a debatir al tú por tú con conocimiento de causa, Sí, pues te engrandece más tu brevario, ¿no? Te engrandece más tu academia y de alguna manera te puedes enfrentar a cualquiera. Por eso lo digo con rigor de mis palabras, ¿no? A las pruebas me remito y se los puedo demostrar a nivel científico cómo existe. Porque si no fuese el caso, si no hubiese ese tipo de fascinación y yo hubiese ese tipo de pruebas, no habría pruebas para hacer, por ejemplo, el Big Bang, la máquina del Big Bang, ¿no? ujú, No ujú, habría ese tipo ni mucho menos esos grandes presupuestos para meterle a ese tipo de investigaciones. O el arpa del diablo, el HARP, ¿no? O sí, sea, al final del día, como yo recuerdo, fíjate, recuerdo mucho influencia también nata de la investigación paranormal en mi vida fue España, porque grandes personajes que ahora son mis grandes amigos, te hablo de un Pedro Amorós, te hablo claro. de un Javier Belmar, te hablo, o sea, de estos personajes que también se dedicaron a la investigación, que también están enrolados desde tiempo atrás, antes que yo, pero gracias a esos personajes es como igual nosotros influenciamos a otros nuevos grupos, ¿no? Y la idea de todo esto es siempre prepararse. Yo recuerdo perfectamente la revista Año Cero, por ejemplo, Enrique de Vicente, un gran amigo mío, que Ujú, colaboramos en algunas ocasiones, tuvimos pláticas entre él y yo, en pláticas en internet, en chat, incluso en llamada telefónica, sin necesidad de andar haciendo nada público, por ejemplo, ¿no? Pero son esas pláticas de amigos que pones en tema un específico, un caso, hablando de los casos, y empieza el debate de a conocimiento, que fluir, sí, te nutre, ¿no? Te nutre de la persona, de la experiencia de la persona que correcto, correcto, teléfono correcto. y a él lo nutre el nuevo buscador del misterio, ¿no? Correcto. Por ejemplo, con Héctor Chavarría, presidente de la revista Duda, en 1970, es como hablar de Año Cero, por ejemplo, con Enrique de Vicente, ¿no? Y todo ese tipo de lectura y todo ese tipo de personas que hacen este gremio, muy selecto, déjame decirte, Ángel, la verdad es que Sí, 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 por supuesto. tengo que decir porque no es lo mismo el grupo, perdón que los menosprecie, pero luego si no hay una cuestión académica que fundamente lo que están haciendo, pues son un grupito de aficionados, lo siento, y voy a pisar muchos callos. Y a las pruebas nos remitimos, que nos encontramos en un programa y hacemos debate, a ver si es cierto, ¿no? Pero justamente es donde nosotros nos despegamos de esos grupos, ¿no? Cuando yo decidí hacer la agencia, me quise despegar de ese concepto porque no éramos un grupo de afición, éramos un grupo de profesionales que estaba dedicado y tratar también de profesionalizarse en este hecho. Porque Vale, justo también veías, así como ustedes ven a un sinfín de fauna en internet, nosotros también lo vimos en televisión y en radio, ¿no? Fauna en internet y en fauna en radio y en televisión, donde veías también personajes que le daban cabida a un micrófono, le daban cabida en una pantalla y decía sarta de sandeces, ¿no? Y entonces uno se pone a ser crítico y dice, espérame, o sea, el estudio de la parapsicología es esto, ¿no? Aquí en México luego decían, coloquialmente, muchas veces decían, es que tienes que informar
a la gente de una forma coloquial y le decía, es que no subestimes al público, el público no es tonto, ¿no? Que lo quieras ver como tonto es otra cosa. Y a mí, por ejemplo, me marcaba mucho en televisión, cuando yo tuve prácticamente 5 años en televisión consecutivos, varios programas de televisión aquí en una de las televisoras más grandes, que es Televisa, y algo que me decían y trataban de marcarme línea es que les diera a entender al público cómo era lo que yo estaba explicando a nivel técnico. Y yo les decía, no, es que yo se lo voy a explicar a nivel técnico y le voy a dar la explicación a nivel coloquial. Correcto, yo pienso igual. Un ejemplo claro, y eso fue una cultura que realmente nosotros impusimos en México, ahí sí lo puedo decir con todas las IES, ¿no? Porque recuerdo que en ese entonces, estoy hablando 2006, 2007, cuando salimos a nivel nacional, la gente en México no sabía qué era un espectro, no sabía qué era un ectoplasma, no sabía qué era la parapsicología, no sabía qué era el psique humano, no sabía nada de eso. ¿Pero por qué no lo sabía? Pues porque los que ostentaban ser especialistas, en vez de explicarte por qué un espíritu o un fantasma se manifiesta en una persona, en una especie de poltergeist, ¿no? Que te Sí, toca, sí, sí. ellos decían, es que es un fantasma que te jala las patas, así literal, cabrón. O sea, le decían al público, es un fantasma que te jala las patas, es una alusión de que te jalan los pies, coloquialmente, como se decía en México, ¿no? No se explicaba por qué era un fantasma, por ejemplo, el cuestionamiento que hacían con otros personajes muy dudosos, académicos, era, oye, ¿y por qué se manifiesta un fantasma? ¿Por qué sigue aquí? Claro. Y alguien de esos eruditos decía, pues porque lo digo yo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones la cambiamos nosotros. Aquí en México cambiamos eso. Y yo te puedo decir, Ángel, que fuimos un baluarte así como lo fue. No me quiero comparar con ese gran personaje, pero sí a nivel de revolucionar la investigación, ¿no? Él fundó Sí, la sí, sí, sí. de investigación psíquica, nosotros Agencia Mexicana, y de ahí vienen un montón de grupos, de ahí empezaron a crear varios grupos, y varios grupos aquí en México son aliados de la agencia. E incluso Correcto. nos da gusto que esos grupos digan, estudiamos en la Agencia Mexicana, por ejemplo, ¿no? Digo, eso está formidable, porque al final del día estás formando estudiosos del tema, ¿no? Y hablando rapidísimo de un caso, pues hay varios casos, amigo. Los casos más representativos para nosotros son los que tenemos contacto con los testigos, con los que tenemos evidencia. Y no solamente eso, sino también tenemos un fundamento científico. ¿Qué me refiero a esto? Que no solamente tengo el caso anecdotario, ¿no? No es la anécdota de la persona y me quedo con eso. Muchos grupitos allá afuera hacen eso. Platícame, ¿qué te pasó? Y hasta ahí se queda, ¿no? Claro. Ujú. Una investigación llevas al fondo de las cosas, porque esa persona que se acerca contigo trata de buscar una posible solución. Correcto. No trata nada más de compartirte su experiencia y que hagas un programa de radio, de televisión online, y ya está, ¿no? Como dirían mis amigos los argentinos, ya está, ¿no? No, tienes que profundizar y cuando nosotros tenemos la respuesta que busca esa persona, que de alguna manera hay una posible solución de esa persona, para nosotros son los casos con palomita. Uno de ellos es el poltergeist de la Narvarte, que es un caso 2017, es un caso reciente y que sigue en investigación. Frenamos un poquito por la cuestión de la vida cotidiana del testigo, pero ya, por ejemplo, a raíz de cuando empezó a videograbar esos acontecimientos poltergeist, que incluso le denotas la voz con miedo, y ya cuando te habla de asimilación de la propia experiencia y de alguna forma comprensión del por qué se enfrentó a eso, ahí ya ganamos. Ahí la persona ya no está siendo afectada. Ahí la persona ya tuvo una evolución de cuando se acercó con nosotros con un miedo desmedido, casi terror, Sí. a la persona que asimila que esto es parte de la comunicación de los vivos con los muertos. Eso es la ayuda y para nosotros eso es broche de oro. Porque esa persona, si le vuelve a suceder, ya sabe cómo enfrentarlo, ¿no? Sabe cómo asimilarlo.
Y de ahí radican muchísimos casos, amigo. Te puedo Sí, hablar sí, de intervenciones con el episcopado mexicano, donde justamente yo les doy el valor, ¿sabes? En donde cuando se vinculan organismos científicos, cuando hay gente científica que se vincula, ¿no? claro, claro, claro. Sí, Y sí, sí, sí. en serio, para mí esos son casos para ponerlos en exposición. Y pues bueno, también investigamos el caso de una hostia que sangró, que también fue muy controversial y que nos echamos encima a la iglesia en México, no sabes, mega caso. Pero Sí, sí, sí. ese tipo de reportajes, muchos dirían que somos periodistas, no me ostento como tal, pero sí, alguien me dijo una vez, un gran periodista, me dijo, pues sí vendría siendo un periodista del misterio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás buscando la verdad, pues, estás investigando y estás evidenciando, ¿no? Entonces, pues esa es la labor. Y yo con Sí, sí, esto, sí, ya toda la gente que nos está escuchando, si me lo permites, amigo, es hombre, sean periodistas del misterio, ¿no? No sean solamente buscadores, ¿no? buscadores, correcto. El periodista trata de buscar y fundamentar, trata de buscar fuentes, trata de nutrirse del reportaje y cuando lo saca a la luz pública es porque tiene todos los puntos sobre las IES, tiene el fundamento. Entonces, seamos periodistas del misterio. Correcto. Ahí englobamos un poco todo lo que es la figura del investigador, ¿no? No es simplemente una persona que va cargada de aparatos, sino Claro, abarca mucha más cosas, ¿no? Pues eso, hay que informarse de todo, hay que ser un periodista en ese sentido, es lo que tú dices. De sacar información de lugares, información de sucesos en el mismo, o sea, todo abarca, lo que es el mundo de la investigación es un abanico muy grande que no se basa simplemente en llegar y grabar en una zona y poco más. Antonio, yo la verdad que estoy encantado de poder haber tenido esta segunda entrevista contigo. La primera fue a través de radio, que sonará allí en México, ¿verdad? En Univisión. Es una entrevista que grabamos tú y yo también, un poco, pues contando un poco lo que es el grupo de Impass, todo lo que trabajamos, lo que vamos haciendo también un poco, y a nivel personal, pues un poco comentando también lo que es la investigación, los fenómenos paranormales, etcétera, ¿no? Yo ya para acabar, pues la verdad que es que ha sido magnífico, ha sido para mí un auténtico placer, ya te digo, poder y tener esta amistad que tengo contigo, poder compartir estas pequeñas charlas. Eh, ¿Qué opinión tienes tú, esta pregunta, qué opinión tienes tú sobre este otro plano y sobre todo, hablamos de personas fallecidas siempre que interactuamos con alguna energía? ¿Qué opinas de esto? mira, de todo el compendio de investigaciones que hemos realizado desde el 94 para acá, poco más de 23, 24 años, prácticamente nos hemos dado cuenta que el espíritu corresponde a la identidad o la psicología de una persona fallecida. Cuando yo hablo de psicología de una persona fallecida, recuerdo perfectamente un gran amigo, por ejemplo, José Antonio Roldán, el cual me pidió que hiciera el prólogo de su libro, Veracruz. Y recuerdo que en ese prólogo determiné justamente esto, la psicología de los espíritus. Fíjate cómo está el prólogo. Yo lo fundamenté conforme a todas las investigaciones que he realizado y cómo nos damos cuenta de cómo esa entidad espiritual tiene una conciencia hasta cierto punto o no conciencia de su estado. Una cosa es que no tenga conciencia de su estado, que es muy diferente a tener conciencia de lo que fue en vida. Eso evidentemente lo relaciona. Es como cuando a un suicida que después de muerto se manifiesta y que nosotros como investigadores tenemos como parámetros muy distintos a otros investigadores un poco más subversivos, desde el hecho de usar la Ouija hasta otro tipo de metodologías. Y una de las metodologías, por ejemplo, es provocar al espíritu, pero no lo provocamos con la palabra, ¿no? O sea, no enteramente. Sí, tratamos de tener comunicación con él, pero por medio de elementos de instrumentación. Pero cuando yo hablo de provocar o segregar una energía, es porque voy a incitar su psicología. ¿Qué quiere decir esto? A un suicida, si fue por medio de ahorcamiento, por medio de colgarse, le coloco una cuerda, le coloco en el lugar de los hechos. O sea, esto
nos han criticado mucho por esto, pero pues de aquí yo fundamento el por qué los espíritus son psicología de personas que tuvieron vida. O sea, perdóname, remueves el escenario, ¿verdad? Lo que haces es remover el escenario, haces revivir el escenario. Exacto. Es una reconstrucción de hechos después de la muerte. Ya hemos tenido incluso colaboradores peritos de aquí de la Procuraduría, ahora Fiscalía, ¿no? Pero hemos tenido grandes colaboradores y los propios peritos son los que nos han enseñado a hacer una recreación de hechos. Evidentemente ellos lo hacen después de un homicidio, después de una escena del crimen. Nosotros lo hacemos en una escena del crimen posterior incluso a la muerte. No solamente lo que ellos hacen es en horas o en minutos, evidentemente posterior al hecho. Si nosotros incluso podemos llegar 10 años después y realizamos esa misma metodología. Es algo muy subversivo y es algo que se nos ha criticado mucho, pero el investigador no va con la finalidad de obtener una buena expresión del espíritu. El investigador va y trata de conocer el porqué de las cosas. Entonces, justamente esa es la objetividad. Cuando entramos en el tenor de, por ejemplo, nosotros no nos persignamos en ninguna investigación, en mi caso no soy creyente ni ninguno de los que integran el organismo, porque en la creencia religiosa, ¿no? Porque de ahí viene también una distorsión mental acerca de lo que te vas a enfrentar. No sabes si te enfrentas a la psicología de un homicida, por ejemplo, ¿no? Hablando de investigaciones con homicidas. El homicida tiene su psicología de saciar su sed de sangre, de saciar su psicopatía, ¿no? Y así como se comportaban en vida, se puede comportar en estado virtual. Y tú debes de saber cómo capotear, como decimos en el ámbito toril, cómo capotear eso, ¿no? Porque al final del día, bueno, te estás enfrentando a fuerzas que no puedes controlar, ¿no? En ese tenor, sí me he dado cuenta que hay una psicología de una persona común que tuvo vida y que se murió y que ahora se está manifestando por alguna razón. De ahí empiezo yo a detectar cómo se comportaba en vida. Y si yo noto sus comportamientos en vida, los puedo recrear en físico. Entonces, ahí yo puedo hacer que, fíjate, que conecte la entidad espiritual, en vez de que recuerde un suicidio, constantemente, que recuerde su vida pasada. Su vida pasada, correcto. Y en una conciencia. Esa es una forma de ayudarlos. Y no estoy diciendo propiamente que les vamos a dar paso, o sea, poéticamente hay mucha gente allá afuera que puede decir, bueno, ya le dimos paso a que se liberara. Yo les he constatado muchas veces, Ángel, y yo creo que aquí también es un tema de controversia y un tema de debate. Yo soy de los deseadores que he fundamentado que una entidad espiritual yace en el espacio-tiempo por una cantidad de tiempo, no propiamente porque alguien llegue y le diga, oye, estás muerto, ya vete. No, yo para mí esa entidad espiritual sigue ahí y va a seguir ahí, punto. Convivimos en planos distintos, pero siempre ellos están ahí, ¿verdad? Exactamente. Es mi opinión, yo pienso igual, ¿eh? ¿Cómo va a evolucionar esa entidad? No lo sabremos nadie hasta que estemos en ese plano y esperemos que los que trascendamos a un plano no quedemos atorados en espacio-tiempo. Yo tengo una frase, viniendo a colotorio sobre lo que estás comentando, yo tengo una frase en el libro que yo he escrito que hago hincapié en eso, ¿no? Y sobre todo en ese momento final, ¿no? Pagamos un alto precio, que es la muerte, para saber si una vez que estamos allí seguimos siendo conscientes de que estamos muertos. No sé si se me entiende. O sea, sí. Llegar a morir para saber si una vez que estamos allí todavía somos conscientes de que ya estamos muertos, de que ya no tenemos vida, sino que ya estamos en el otro lado. Estamos en otro plano. Sí, evidentemente tiene mucha relación con lo que estoy diciendo, puesto, fíjate que nosotros hicimos una de tantas cosas que hemos realizado como organismo de investigación. Nosotros dimos una conferencia especial para los trabajadores del metro aquí en México, el sistema de transporte colectivo metro. Y a raíz de esa conferencia, recuerdo que en ese entonces el director del sistema de transporte nos dice, oigan, queremos hacer una campaña contra suicidios.
Una vez que escucharon la conferencia paranormal, que explicaba yo precisamente este tenor, este tema, ¿no? Me dice, ¿cómo ves si me echas la mano para hacer una campaña? Pues órale, va. Me dice, ¿qué necesitas? Y le dije, dame todos los videos de seguridad donde tus cámaras de circuito cerrado detecten cosas extrañas. Ok, déjame preguntar, va con seguridad, seguridad le dice, sí, tenían un compendio, Ángel, como de 3 años de videos, ¿no? Increíble, increíble. Y ¿Dónde cantaron estas cámaras? sí, de cámaras del circuito cerrado de seguridad. Y el compendio era a todas horas, donde incluso había frenos rotundos del colectivo, porque los conductores veían que se atravesaba algo. Sí, sí, sí. Querían ver que algo se tiraba, ¿no? Ellos los preparan psicológicamente justo para superar ese trauma, ¿no? Porque ellos son conductores, traen un colectivo de muchísimas toneladas y hay veces que por mucho que quieran frenar no pueden. Correcto. Es la vida de todos los que trae de pasajeros más una vida que se arrojó por decisión propia. Sí, 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 sí. Por accidente o por lo que tú quieras. Entonces, ellos se preparan psicológicamente. Una forma de reacción es frenar, pero no alcanzan a frenar de todo. O sea, cuando aplastan a una persona en esa muerte es traumático para todo el mundo. Pero bueno, dentro de esos videos estaba el arrojamiento de una persona y se veía translúcida, se veía como un clásico espíritu, vamos a llamarlo así. Han detectado varias cámaras en varios ángulos y a todas horas, ¿no? Y propiamente me decía el director de en aquel entonces, es que esto es impresionante, o sea, esa persona se está tirando y cronológicamente no era una sola fecha, sino estábamos hablando de que en ciertas semanas era como muy Muy repetitivo, muy repetitivo. Ajá. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Porque me dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Le digo, perfecto. Tu campaña va a ser, si tú crees que tus problemas han terminado, estás equivocado. Y pones el video del suicidio. Y yo lo explico. No lo explica, digo, no lo explica el sistema de transporte, lo explica la agencia. La teoría acerca de lo que es repetitivo. O sea, de cómo se queda la psicología de ese espíritu, de esa persona, en ese estado de muerte. O sea, es una persona que está constantemente arrojándose. O sea, que no acaba en el mismo momento donde se tira, sigue tirándose eternamente. Exacto. Y eso lo hemos constatado todos los investigadores porque por eso grabamos, por eso detectamos. Correcto. Tenemos una evidencia, porque es repetitivo, es continuo. Hay ciclos que sí, ciclos que no, pero justamente es la psicología de esa persona. Esa persona que se arrojó en el metro se queda con la psicología de, fíjate, segundos antes de arrojarse, segundos en el arrojo y segundos en el que lo mata. Entonces, yo le decía al director, ¿tú crees que las personas no vas a inhibir el suicidio con esto? O sea, la persona va a ver, no, sí, estoy viendo cómo se arroja y se veía literal, una persona cómo se arroja. Entonces lo pones a pensar, porque si es un escaparate para el suicida, por lo menos el metro ya no va a ser viable. Ya no lo va a ser, correcto. Porque va a decir más, cabrón, o sea, estar muriendo aplastado continuamente, imagínate. Es ¿no? espectacular. Sí, es correcto. Fue un bombazo en el sentido de que él quería hacerlo, pero pues ya se metió la comisión y un montón de instituciones que dijeron, no, ¿cómo crees? Sí está muy fuerte, ¿no? Pero justamente es lo que te digo, en ese tenor, las instituciones ya no estaban demeritando lo que estaban viendo sus ojos, sino estaban preguntándose si era viable o no para tener una campaña anti-suicidio. Claro. Tenemos una evidencia clara, pero están pendientes más de otra cosa, ¿no? Sí, claro, porque dicen, imagínate lo que va a provocar, ¿no? Sí. Yo les decía, pues va a provocar que no se suiciden en el metro. Te lo firmo, le decía. No, es sorprendente. Yo, de verdad que, ya te digo que para mí es un auténtico placer poder compartir contigo estos ratos, Antonio. Muchas gracias.
es lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Cuando hablamos personas así, pues yo aprendo mucho de todo lo que, bueno, de todo lo que voy escuchando de ti. La verdad que es un auténtico lujo para mí, para mis compañeros, que puedas tener y grabar estos vídeos con nosotros para poder comentar y enseñárselos a toda la gente que también los sigue, y para mí es un auténtico lujo. De igual manera, Ángel, muchísimas gracias. Es mutuo este sentimiento, es mutuo el compañerismo y sobre todo la amistad, amigo, que al final del día en el camino andamos y en el misterio nos encuentra, ¿no? Entonces, Exactamente. mutuo el aprendizaje y sigamos divulgando el misterio, amigo. Exactamente, para mí lo primordial, poder compartir con profesionales como tú en este caso, todos estos temas, todas estas evidencias, porque las hay. Yo he tenido la suerte de poder mandaros también para vosotros lo que es la captura que tenemos nosotros también de, bueno, de lo que viene a ser una figura como la que estás comentando tú, ¿no? Una figura que está haciendo quizá el mismo recorrido durante siglos y siglos, ¿no? Porque está ahí estancada y está haciendo el mismo trayecto que hizo en ese momento y ahí está, ¿no? Entonces, para nosotros es un placer poder enviártelo también, que lo puedas enseñar por allí también, por México. Y nada más, yo simplemente agradecerte todo esto y que sigas enseñándonos, Antonio, que yo siga enseñándonos. Amigo, muchas gracias. Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Muchísimas gracias. De hecho, justamente estamos haciendo academia, fíjate. Nosotros lo hicimos en el 2011, luego lo retomamos en 2015 y ahora en 2020 estamos reaperturando la academia de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Estamos dando 2 talleres. Uno es el taller psicodinámico de percepción extrasensorial, justamente el desarrollo del psique desde el punto de vista cognitivo, psicológico, sensorial. Y estamos con el otro, que es instrumentación de contacto con el más allá, con diferentes instrumentaciones. Sesión Ouija, espiritista, péndulo victoriano, que el péndulo victoriano es una versión nuestra. Ahí sí puedo decir lo que es una versión original, porque está ligada con la sesión espiritista y con el péndulo, pero el péndulo no está sostenido por los dedos, está por un prisma. Entonces, por eso le denominamos péndulo victoriano. Y otros más instrumentales, ¿no? Estamos reaperturando la academia. Yo te puedo decir que hoy por hoy tenemos poco más de 16 estudiantes, que son pocos, pero 16 hacen una influencia en los demás que los están siguiendo, en los demás que los están, que son sus amigos. Y al final del día, pues si nosotros logramos involucrar a que ese aficionado deje de la afición, se salga del recreo y se meta a las aulas. Es un, ¿no? También estáis haciendo cursos online también y todo, estáis presencial. Sí, bueno, ahorita no podemos hacerlo presencial porque aquí en México bueno, ahora sí, claro, evidentemente. Pero quiero decir que el curso lo podéis hacer a nivel mundial también, estáis trabajando online. De hecho, mira, este es parte del escenario de la academia, que es un pizarrón bien entendible que se puede ver muy bien. Y tenemos, giramos la cámara y tenemos, déjame te muestro, y tenemos parte de la instrumentación, ¿no? Bueno, aquí unas galletitas, pero ahí está. Sí, ya veo, sí. Ya no la huella, el péndulo, otro acá. Entonces, de alguna manera, pues sí pues es todo lo que aprendimos, Ángel, de la manera, pues como yo lo aprendí a nivel muy incisivo, muy fuertemente y casi enclaustrado, pues nosotros lo estamos tratando de hacer digerible para toda la gente que lo entienda y sobre todo pues con fundamento, ¿no? Con teorías fundamentadas. Ahí narramos ciertos acontecimientos con grandes personajes como los que acabo de mencionar, por ejemplo, el gusto de conocer a Eddie Lorraine Warren en el 95, ¿no? O sea, intercambiar materiales con ellos, de New England Psychical for Research y Agencia Mexicana, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? 2 congresos que asistimos a la SPR hace mucho tiempo, o sea, es ese tipo de cosas valuables que hoy por hoy yo siento que justamente para todos los chavitos millennials que nos están escuchando, de verdad, déjense de estar en el recreo y métanse a las aulas. Literal, ese es el consejo. Sí. Antonio, un placer, la verdad. Igualmente, amigo, muchas gracias. Estamos en contacto y, como no, vamos a seguir con las charlas, hablamos otro día de los temas. Y bueno, claro. Desde aquí, un abrazo grande. Hombre, muchas gracias, amigo. Un gran abrazo a ti y a todo tu equipo.
Y en el camino andamos y ahí estamos intercambiando materiales. Aprovecho para decirle a todo tu público que estamos en TikTok como @amiparanormal, en Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y en Twitter estamos como @amiparanormal. Pues ahí van a haber también investigaciones de los cuales GIMPAS nos ha otorgado el privilegio de subirlas y también en la explicación de estas investigaciones que los van a ver. Es otra cara también de otro investigador que está haciendo su trabajo y que lo está haciendo bien. Muchísimas gracias. Nosotros también compartiremos trabajo vuestro, que ya vamos compartiendo algunos. Lo dicho, amigo, un abrazo fuerte, gracias y nos vemos pronto. Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias.